Ahí debería estar tomando. Sí. ¿Por qué no aparecemos ahí en la pantalla? No lo sé. A ver. En todo caso, ahora voy a abrir el archivo. Yo creo que si abro el archivo, ahí aparece el archivo, sí, yo creo que, Sí. aunque no se vea, aparecemos nosotros también. 20 de noviembre de 2024. ¿Leyeron el libro Mi? ¿O no? Vamos a saltarnos al Mi, porque ahí es cuando Aristóteles hace como la historia, en el fondo, de cómo empezó su examen de la filosofía de Sócrates y de Platón. Hace como una sucesión histórica. Entonces es interesante como para... Porque lo que nosotros vimos, el libro primero y el Gamma, en el fondo son cosas que él comparte con Platón. En cambio, aquí se refleja el aspecto como polémico, la polémica, la doctrina de las ideas. Antes que se me olvide, recuérdeme que al final les voy a dar las pruebas. Recuérdenmelo porque a mí me va a olvidar seguro. La voy a dejar aquí para que estén a la vista. Y esto aparece en el libro, bueno, aparece una polémica con la doctrina de las ideas ya en el libro Alfa, pero la repite en el libro Mi y con otros detalles agregados. Entonces prefiero leerla en la versión del libro Mi, que sería el libro 13. Partamos del cuarto, porque ahí parte con recordar a Sócrates, y entonces parte con esta como historia. Bueno, en el libro Alfa, esa es una parte que no entra obligatoriamente, pero igual no estaría de más si alguien la quiere leer en los momentos de relax. Los capítulos de Alfa entre el 3 y el 8, ahí hace como toda una historia de la filosofía de los autores anteriores. Y después en el 9 pasa a Platón. Pero aquí vamos a leer solamente la parte de Sócrates y Platón. Bueno, filológicamente es uno de los enigmas aquí de la metafísica, que por qué él repite aquí en este libro Mi, casi palabra por palabra, lo que estaba en el libro Alfa 9. En el capítulo 9 del libro Alfa, esta crítica a las ideas la repite casi verbalmente. Pero hay una diferencia interesante, y es que en el libro Alfa, cuando habla de los platónicos, utiliza la primera persona plural, nosotros. En cambio, aquí cuando habla de los platónicos, utiliza la tercera, o sea, ellos. O sea, como que, entonces, claramente hay una diferencia cronológica en la redacción. Bueno, o sea, ya dijimos, ustedes saben que la metafísica en el fondo no la editó Aristóteles, fue una edición que se hizo a posteriori juntando cursos de él, ¿no? Entonces no es, digamos, claro, se juntó con un cierto criterio, pero no es totalmente sistemático. Partamos de acá entonces. Sócrates, que se dio al estudio de las virtudes éticas. ¿Quién parte? Ya. Fue también el primero que buscó acerca de ellas definiciones universales, pues, de entre los físicos, Demócrito se limitó a tocar el problema y definió en cierto modo lo caliente y lo frío. Por su parte, los pitagóricos habían intentado anteriormente la definición de unas cuantas cosas, cuyos conceptos reducían a los números. Por ejemplo, ¿qué es la oportunidad, o lo justo, o el casamiento? Sócrates, en cambio, buscaba, con razón, la quiddidad. La quiddidad, bueno, esa no es una palabra castellana, pero es la palabra latina que utilizaron los latinos para traducir
El griego, la expresión griega es esta. Línea 24. Toti estin. O sea, lo que responde a la pregunta ¿qué es? Y generalmente los traductores modernos traducen como la esencia. O sea, la esencia es el qué es, lo que responde a la pregunta ¿qué es un perro, un gato, un chancho, etc. ¿Cuál es su esencia? Entonces Sócrates hizo eso buscando la definición de conceptos éticos, ¿no? Se dedicó al estudio de las virtudes éticas. Entonces buscaba el qué es. Preguntaba, por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la santidad? Etcétera. O sea, hay algo común a todas estas acciones que decimos que son acciones justas. Y entonces, ¿qué es la justicia? Etcétera. No, me equivoqué. No, no, sí. Sí, era más arriba. ¿Más arriba? Sí, sí, donde subrayó. Sí, ahí nos quedamos. Aquí, pues trataba aquí. Sí, pues trataba de razonar logísticamente, y el principio de los silogismos es la actividad. Entonces, en efecto, la habilidad dialéctica no era aún tanta como para poder investigar. Para poder investigar los contrarios, incluso prescindiendo de la actividad. Y si es una misma la ciencia de los contrarios. Dos cosas, en efecto, se le pueden reconocer a Sócrates con justicia: la argumentación inductiva y la definición universal. Estas dos cosas atañen efectivamente al principio de la ciencia. Pero Sócrates no atribuía existencia separada a los universales ni a las definiciones. Sus sucesores, en cambio, los separaron y proclamaron ideas a tales entes de suerte que les aconteció que hubieron de admitir. Por la misma razón que había ideas de todo lo que enunciaba universalmente. Algo parecido a lo que le sucedería a uno que, queriendo hacer una cuenta, creyera que, siendo pocas las cosas, no podría, y las multiplicara para contarlas. Las especies, en efecto, son, por decirlo así, más numerosas que los singulares sensibles, cuyas causas buscaban cuando avanzaron desde estos hasta aquellos, pues a cada singular le corresponde algo homónimo y separado de la substancia, y en cuanto a las demás cosas, hay una común a muchas, tanto para las de aquí abajo como para las de atrás. Además de los argumentos con que se intenta demostrar que hay especies, ninguno es convincente. Espera, que ya aquí hay varias cosas interesantes para un ratito. Bueno, entonces Sócrates buscaba la definición universal, ¿no? Pero él le atribuye al menos a Platón, ¿qué novedad? Que separar universal. Claro, no atribuía existencia separada a los universales, ¿no? Ese sería como el origen de la filosofía platónica, que Sócrates como que insistió en la definición universal y Platón sacó de eso que entonces los universales existen separadamente y se llaman ideas, ¿no? ¿Platón separa los universales de las definiciones? No, ¿cierto? No, de las cosas. Ah, ok. De las cosas. Orizes tai katolu, ¿no? O sea, el definir el universal. Pautagar estin ampho periarchen epistemes. O sea, el principio de la ciencia depende del universal. Si no hay universal, no puede haber ciencia, porque no puedo silogizar, o sea, no puedo encadenar como las cosas en razonamientos si no tengo universales, ¿no? Alomen Sócrates ta katholu u korista. Los universales, literalmente las cosas universales, no las hizo korista,
separadas, no las hizo separadas. En cambio, estos las separaron. Y este evidentemente es un, digamos, es un hito fundamental en la historia de la filosofía, ¿no? O sea, se busca algo que es universal en la mente, pero después eso se vuelve un descubrimiento ontológico. Esto que es universal entonces existe. Era un estatus ontológico y se llama idea, ¿no? O como traducen los modernos, formas, ¿no? Las formas. Tato yau, tato nonton, o sea, estas cosas de los seres los llamaron ideas. Bueno, y eso es lo que va a criticar él, ¿no? Que digamos, ¿por qué critica que...? Y aquí entonces empieza la crítica. ¿Cuál es la primera crítica? Lo de que habrían más ideas que cosas sensibles. Pero primero dice que algo, o sea, como que eso fue algo como un poco tonto, o sea, dice, está un poco irreverente con su maestro Platón, ¿no? Como dice, estos que inventaron las ideas hicieron algo un poco tonto porque se comportaron como alguien que, queriendo contar las cosas, ¿no? Hacer una cuenta, creyera que siendo pocas las cosas no podría y la multiplicara para contarlas. O sea, como que le parecían pocas las cosas y entonces agregó otras cosas. Ese sería el descubrimiento platónico de las ideas, ¿no? Porque son otras cosas además de las cosas. Claro, Pero, yo también lo entendía como, por ejemplo, sobre el predicado del sujeto, que podría ser también parte de la idea, como por ejemplo, Sócrates grande, Sócrates barbón, que es como Sócrates barbón y grande. Entonces, todo ese conjunto es la idea de Sócrates, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa si Sócrates, o qué pasa incluso con el Sócrates niño? Entonces, se podría decir que hay una idea de Sócrates niño y hay otra idea de Sócrates adulto, porque las ideas no cambian. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un puro sujeto tiene, por ejemplo, 2 o 3 ideas de sí mismo, ahí rondando en el mundo de las ideas. claro, sí, eso lo va a decir a continuación. Por ahí va la crítica. Aparte, como lo que buscaba Platón también era de ir de lo más complejo a lo más simple. Está básicamente yendo de algo un poco simple a algo un poco más complejo y después está yendo a lo más simple. Como que... Claro, Sí, pero lo primero que hay que, o sea, en el fondo, el primer supuesto de esta crítica es que en el fondo las ideas sean cosas. Ese es el punto, porque al decir que son entes, pareciera que son entes al mismo nivel que las cosas, entonces que son otras cosas. Y este es el punto, que las ideas, evidentemente para Platón demuestra que existen, pero eso no significa que sean otras cosas además de las cosas. Ese es el punto clave, ¿no? Como que alguien como que agrega otra cosa. O sea, dice él, por ejemplo, hay muchos gatos en la realidad y Platón le agrega otro gato que está en el cielo. Claro, el problema es que este que está en el cielo no es un gato entre otros, no es otro gato más, como evidentemente que no puede, es como extraño, ¿no? Un poco que diga eso, porque es como evidente que no puede ser otra cosa, pero sí es cierto que hay algunos elementos en la manera platónica de formular eso que pueden llegar a hacer pensar que se trata de una cosa. Eso es lo que llamaremos, que se ha llamado tradicionalmente, digamos, como la interpretación realista de las ideas, que las ideas son res, que las ideas son como entes reales. O sea, son otros entes de los cuales se predica lo mismo que se predica de los entes del mundo. O sea, el gato en sí sería una entidad de la que se predica también el ser gato, tal como se predica. Eso es lo que se refiere cuando dice que son homónimas, ¿no? A cada singular le corresponde algo homónimo. ¿Qué es algo homónimo? El mismo nombre. Algo que tiene el mismo nombre,
y por lo tanto que den el mismo predicado. En otras palabras, el gato que está en el hiperuranio sería también un gato, porque sería un ente del que se predica el ser gato. La actividad, el toti estine, es homónimo. Entonces, claro, formulada de este modo, la crítica es correcta, y, digamos, independiente del hecho si Platón realmente pensara eso o no. Si pensara eso, sería evidentemente erróneo. Entonces tiene razón esta crítica. Las ideas no pueden ser otros entes reales de lo que se predica, el mismo predicado que los entes reales del mundo empírico. Y Platón mismo se dio cuenta de que eso era un problema porque nosotros lo vimos. ¿Dónde lo vimos? ¿Parménides? Claro, allá en el Parménides, ¿no? En el Parménides. Uno puede hipotizar que Platón lo discuta en el Parménides, nosotros lo hipotizamos así. Que Platón lo discute en el Parménides porque había sido levantado en la discusión por el propio Aristóteles, podría ser, digamos. Podría ser que Parménides es posterior a esta, porque Aristóteles tuvo 20 años en la escuela de Platón. Entonces es perfectamente posible que haya él hecho esa objeción o que la haya hecho alguien más y Aristóteles la haya recogido, etc. Entonces, profe, ¿la cosa y la idea de la cosa tienen que ser lo mismo? No, que precisamente hay que entender que las cosas son otra clase de entidades. Las ideas son ideas de las cosas, pero no son cosas. Son otra clase de entidades. Y no son, sobre todo no son cosas homónimas a las cosas, no son cosas de las cuales se predica el mismo predicado de las cosas, que es lo que Aristóteles siempre da por supuesto que Platón piensa. Y yo creo que ahí se podría discutir, o sea, porque claro que Platón eso lo matizó, o sea, por lo menos lo problematizó, digamos. ¿Qué decía? Sí, entonces, el problema de la crítica de Aristóteles a Platón es que entiende la idea y la cosa como algo igual, ¿no? Como algo homónimo. Homónimo, Claro. las dos cosas Como si las ideas fueran entidades, que la única diferencia que tienen con las entidades del mundo empírico es que son eternas. Entonces, claro, el gato que está en el hiperuranio es un gato eterno, pero es un gato. Ahora, lo que complica el problema, que Aristóteles lo dice en otras partes, no lo dice acá creo, pero lo dice en otras partes, es que sí hay ideas que se autopredican. O sea, la autopredicación de las ideas tomadas en general es un error, pero sí existen ideas que se autopredican, que son precisamente esas ideas éticas de las cuales Sócrates había partido. Entonces, cuando él se pregunta, ¿existe la justicia? ¿Qué es la justicia? Y si uno se pregunta, ¿la justicia es justa? ¿El bien es bueno? O sea, esas ideas que son como ideas primarias, Los valores. que son como los valores que andaba buscando, que es como el origen de donde había partido la investigación de Sócrates, que es la justicia, que es la bondad, etc. De esas ideas no es erróneo decir que se autopredican, pero de ahí se puede sacar la falsa consecuencia que de todas las ideas se autopredican. Y bueno, puede ser dudoso si Platón realmente lo pensó de todas las ideas, pero hay indicios que apuntan a que, al menos en parte o al menos en algún aspecto, efectivamente Platón al menos no aclaró suficientemente ese punto. ¿Usted cuando dice predicar, cuando se autopredica, ¿a qué se refiere? ¿A que justifica su propia existencia? O sea, que se predica de sí misma. Por ejemplo, la idea del bien es buena. Si yo preguntara en ese pasaje de la República que leímos, ahí se habla del bien en sí, la forma del bien. Y si uno preguntara, ¿la forma del bien es buena? La respuesta tendría que ser que sí, necesariamente es buena. ¿Y qué ideas no se autopredican? La de los entes. ¿Cómo? ¿Qué ideas no se ¿Qué autopredican? ideas no se autopredican? Les pregunto yo a usted. ¿Podría ser ¿Ah? el gato? La idea de Claro, los las ideas genéricas y específicas que son sacadas del mundo empírico, en definitiva, que son predicados del mundo empírico.
Esas no se autopredican. Esas no se autopredican. Pero Platón no había aclarado bien esa diferencia. Entonces, Y se Como que la autopredican, intuye, pero no hay una aclaración. se autopredican porque son principios, ¿no? Claro, Podría ser las ser- ideas primarias se autopredican porque en el fondo son atributos del primer principio. Como la idea del bien es el principio, ella se autopredica porque el primer principio no puede participar de otro anterior a él, sino que el sujeto en él es igual que el predicado. El bien es bueno, el ser es, la verdad es verdadera, la justicia es justa. no es lo mismo, o sea, el pequeñas de sus ideas va para el bien o va para las ideas de los valores. No, claro, sí, yo creo que efectivamente, cuando Platón dice que el bien está más allá de la usía, precisamente ahí está intuyendo eso, que el bien es algo, porque si usía es la definición de las cosas, responde a la pregunta ¿qué es? Entonces la definición es definición de los entes contingentes, que son limitados, por eso tienen una definición, mientras que el bien, de algún modo, es inefable, como dice después en el Parménides, que el uno es inefable, precisamente porque no tiene una diferencia entre sujeto y predicado. Entonces, lo que se predica de la idea es la definición del sujeto, o sea, de la idea. ¿Cómo? El predicado del sujeto, ¿no? Es la definición del sujeto. Claro. Cuando tú defines el sujeto, estás diciendo que es, Un predicado. pero de un modo limitado, y que no es otra cosa. Pero Que entonces, todo lo que Platón discute en el Sofista, que algo es y no es. Es algo, pero no es otra cosa. entonces la usía es el predicado. Claro. Es aquello que tú predicas de la cosa. O sea, que expresa efectivamente el ser de la cosa. Pero una cosa es que exprese el ser de la cosa, otra cosa es que sea la cosa. Entonces, esos valores, o sea, la justicia, la belleza, también está por encima del ser. Claro. O sea, por encima de la usía. ¿Y cómo traducimos usía? Yo la entiendo en el sentido de esencia, definida, de definición. Porque no puede ser más allá del ser en un sentido absoluto. Ahora, los platónicos se dividieron sobre eso y algunos lo interpretaron en el sentido de que era sobre el ser en el sentido absoluto y otros dijeron no puede ser porque de este primer principio igual hay que decir que existe. Y entonces es. No se puede decir que es sobre el ser, sino que es sobre la esencia en el sentido de esencia determinada, esencia finita. Claro. Yo creo que esa es la interpretación correcta. Digamos, pero en Platón eso no queda bien explicado y por eso la escuela después en eso tuvo división. Si la usía es el predicado, la forma también es el predicado del sujeto. La forma también es el predicado. Lo que pasa es que la forma es como expresada por el predicado. El predicado es lo que dice, la palabra, digamos, o la fórmula. La fórmula dice lo que la cosa es. Pero la fórmula no es una cosa. Es aquello que dice cómo es la cosa. Esto es lo que no quedaba claro en la doctrina de las ideas. Y por lo tanto hay cierta razón en esta crítica que hace Aristóteles y cierto progreso en el sentido que aclara un punto que había que aclarar, ¿no? Aunque Aristóteles mismo no se lo aclara a él, pero ayuda a que si uno lo piensa después, digamos, la filosofía posterior pudo aclararlo, digamos, a raíz de lo que plantea Aristóteles, ¿no?
¿Qué sería? ¿Ah? ¿Qué sería ese O avance? sea, que en el fondo hay que el primer, digamos, error básico que puede producirse cuando uno descubre las ideas, y cuando uno descubre las ideas dice las ideas son, pero no dice qué son. Entonces, como el sentido primario en que nosotros utilizamos el verbo ser es el sentido de ser real. Entonces, cuando tú dices que algo es, Claro. la primera como intuición espontánea es pensar que entonces es otra cosa. Entonces, en ese sentido, es seguro que al menos al comienzo, Platón lo debió entender así, porque todavía no existía una diferenciación en cuanto al modo de ser. Entonces, si yo digo las ideas existen, he hecho un descubrimiento, pero no me he puesto todavía el problema de qué manera existen. Y él dice que son inteligibles, son como un Sí, ser. claro, después Platón siguió investigando sobre eso, pero nunca llegó a una aclaración como de que existen de un modo diferente. Y claro, el mérito de haber al menos iniciado una discusión fuerte sobre eso, claramente lo tiene Aristóteles. O sea, porque después Aristóteles, él quiere negar las ideas, pero no quiere negar los universales, porque él mismo admite que los universales son necesarios para la ciencia. Si no existen universales, no existe la ciencia. Y como la ciencia existe, tiene que existir los universales. Entonces él dice, bueno, Sócrates descubrió los universales. Platón los hizo separados. Y él pretende demostrar que no son separados. Pero en el fondo, al decir que son, uno tiene que preguntarse de qué manera son. Y entonces que tiene que haber otro modo, como otro modo del ser, en definitiva. Profe, ¿podría repetir o explicar mejor eso de Sócrates descubrió los universales, Sócrates, o sea, Platón lo dividió? Claro, es lo que dice acá, que leímos al comienzo. Que lo dice acá. No lo perdí, parece. Claro, Sócrates, dos cosas se le pueden reconocer a Sócrates, la argumentación inductiva y la definición universal. Pero Sócrates no atribuía existencia separada a los universales, ¿no? Sus sucesores, en cambio, los separaron y proclamaron ideas, ¿no? Y entonces él empieza a criticar que sean separados. Pero como nosotros muchas veces repetimos ya en este curso, la palabra separados en sí contiene una ambigüedad, ¿no? ¿Por qué contiene una ambigüedad? Separados. O sea, aplicado a este tema. ¿Separados cómo? ¿Qué significa separado? Si Platón sigue, todo lo que insiste es que estas entidades son incorpóreas. Entonces, cuando Aristóteles dice qué significa que son separadas, da la impresión que lo interpreta de un modo como muy materialista, porque dice, ya, que Platón las separó, o sea, como que las puso en otra parte. Y si las puso en otra parte, entonces no están en las cosas, porque están en otra parte. Pero obviamente que Platón nunca quiso ser literal cuando decía que estaban en otra parte. Entonces hay que interpretar bien este coristos, ¿no? Este separado. ¿Qué significa exactamente que son separados? Porque cuando Aristóteles después quiere distinguir y decir que los universales de algún modo existen, entonces con el pensamiento tiene que separarlos. O sea, tienen que ser distintos. Si separados significa distintos, entonces Aristóteles tiene que reconocer que son distintos, porque si no, ¿cómo hablaría de eso? Tienen que tener un modo de existencia propio que es distinto. O sea, de ahí que se hable como de un ámbito inteligible y un ámbito sensible, en el sentido de que no son dos mundos distintos, o dos realidades, o formas de existir completamente distintas, sino que son dos ámbitos de una misma realidad. No. Son dos entidades que tienen un estatuto ontológico distinto. En Platón. Y también en Aristóteles. Porque él al final no puede evitar esa Pero usted dijo recién distinción. Intenta evitarla, pero al final... Pero usted dijo recién que Platón como que no las dividía. O según Aristóteles dice que no. O sea, cuando Platón dice que son algo separado,
lo que yo digo es que este separado solo se puede interpretar en el sentido de ontológicamente distinto. Porque no puede ser algo localmente separado. Porque no son entidades materiales. No tiene sentido decir que una entidad inmaterial está materialmente separada de otra. Entonces, la crítica que hace Aristóteles cuando dice cómo pueden ser esencias, sustancias de las cosas cuando están separadas, ahí hay como una ambigüedad, que separadas ¿en qué sentido? Pero sigamos leyendo porque ahí se entiende mejor, ahí como el punto que él, hay un punto fuerte, digamos, en la crítica y yo creo uno en cambio que es débil, que lo enreda más a él. Bueno, leamos los argumentos y como él dice que no son convincentes. Sigamos otro poquito. Además de los argumentos con que se intenta demostrar que hay especies, ninguno es convincente. De algunos, en efecto, no nace ningún silogismo concluyente, y de otros resulta que hay especies incluso de cosas de las que ellos opinan que no las hay. Fíjense que aquí hay un punto importante, ¿no? Dice, algunos argumentos no concluyen, pero algunos de otros resulta que hay especies incluso de las cosas que ellos opinan que no las hay. Entonces es interesante esto porque lo que estoy diciendo es, algunos argumentos que usan los platónicos no demuestran que hay ideas. Otros sí demuestran que hay ideas, aún de cosas que los platónicos niegan que de ellas haya ideas. Entonces son argumentos que demuestran aún más de lo que Platón quería. Pero eso en el fondo es como que hace trampa con eso, porque si ese argumento demuestra que hay ideas e incluso más, entonces debería aceptarlo. No es un argumento entonces para rechazar las ideas, sino incluso para ampliarlas. Porque Platón como que se detenía en algunos aspectos, decía que hay ideas de algunas cosas. Bueno, ¿se acuerdan también en el Parménides? Cuando se discute si hay ideas, por ejemplo, de las cosas feas y sucias, si hay ideas de la mugre, de las uñas, y de otras cosas, y pareciera que no, pero después está obligado a admitir que sí. A Parménides le dice, tú dices eso porque todavía eres joven y te haces engañar por las apariencias, pero no porque la mugre sea mugre. No hay ninguna lógica para decir que si la mugre, si es mugre, tiene que tener idea, igual que si otra cosa, o sea, porque el argumento lógico no puede cambiar, ¿no? Es siempre el mismo argumento. Sigue nomás. Pues, según los argumentos procedentes de las ciencias, habrá especies de todas las cosas de las que hay ciencias, y, según lo uno común a muchos, también de las negaciones, y, según la intelección de algo cuando ya se ha corrompido, también de las cosas corruptibles, pues queda la imagen mental de estas cosas. Y todavía, los razonamientos más rigurosos, unos establecen ideas de las relaciones, de las cuales niegan que haya género por sí, y otros introducen el tercer hombre. En suma, los argumentos relativos a las especies destruyen cosas cuya existencia interesa a los partidarios de las especies más que la existencia de las ideas. Pues ocurre, entonces, que no es primero la diada, sino el número, y, primero que éste, la relación, que también será anterior a lo que es por sí, y todas aquellas contradicciones con sus propios principios en que algunos incurrieron al seguir las opiniones acerca de las especies. Además, según la hipótesis en que se apoyan para afirmar la existencia de las ideas, no solo habrá especies de las sustancias, sino también de otras muchas cosas. Pues el concepto es uno y no solo en relación con la sustancia, sino también cuando se trata de no sustancias. Y el objeto de las ciencias. No es solo la sustancia. Y ocurren otros mil inconvenientes semejantes. Pero, en rigor y según las opiniones que las sostienen, si las especies son participables, solo puede haber ideas de las sustancias.
pues no son participadas accidentalmente, sino que es preciso que la participación de cada una se realice en tanto en cuanto no se dicen de un sujeto. Por ejemplo, si algo participa de lo doble en sí, participa también de lo entero, pero De lo eterno. De lo eterno, perdón. Pero accidentalmente, porque es accidental para lo doble ser eterno. Por consiguiente, las especies serán sustancias. Y sustancia significa aquí lo mismo que allí. De lo contrario, ¿qué se pretende al afirmar que hay algo aparte de estas cosas, lo uno común a muchos? Claro, este es el punto clave, ¿no? Sustancia, usía, significa allí lo mismo que aquí. O sea, que se dice sustancia en el mismo sentido, que las ideas serían sustancias y las cosas serían sustancias. Y dice de lo contrario, ¿qué se pretende al afirmar que hay algo aparte de estas cosas? Pero podría haber algo aparte que no es sustancia, podría haber otro modo de ser. Y eso en definitiva es lo que en parte admite Aristóteles, o sea que tiene que haber efectivamente algo, ¿no? que existe pero que no es sustancia. Porque eso él terminará netamente aceptándolo en cuanto a los universales que están en la mente. Los universales que están en la mente son algo y tienen su modo de existencia. En cambio, seguirá negándolo en cuanto a las ideas que están antes de las cosas, a los universales ante rem, a las ideas, digamos, ¿no? Dirá que las ideas, con los eide, están como que subsisten en las cosas, ¿no? Pero no antes de las cosas. Y ahí es donde, como veremos, se enreda realmente, ¿no? Porque el razonamiento no puede ser distinto si existen de algún modo en la mente, post-REM, también tiene que existir ante-REM. Él pretende como separar las dos cosas, pero ahí incurre en una contradicción insanable. Entonces Aristóteles dice que la idea se predica igual que la cosa. Y eso es lo que hace que Aristóteles baje del hiperuráneo, la idea y la pone en la cosa, ¿no? Claro. Porque en el fondo él no puede renunciar a la inteligibilidad de la cosa. Pero dice, la inteligibilidad de la cosa tiene que estar en la cosa y no en el cielo. Pero cuando dice que está en la cosa, el peligro es que se confunda con la cosa misma. Que la inteligibilidad de la cosa se confunda con la cosa. O sea, al separar, porque siempre, cuando se hacen estos discursos, siempre tienen un cierto aspecto metafórico. Entonces, en la metáfora hay algo que te ayuda a aclarar, pero puede haber algo que te confunde. Claro, si yo digo que está en el cielo, el eidos, me aclara bien que son dos cosas distintas, pero se expone al peligro de que entonces alguien se la imagine como si fueran cosas separadas, como que cosas que no pueden tener una relación. Pero si yo uso la metáfora de que las ideas están en las cosas, claro, evito el problema que alguien piense que no tienen contacto, pero incurro en la confusión de que termino identificándola. Porque ¿qué significa que la idea tiene su subsistencia en la cosa? Se acaba diciendo que, entonces, por ejemplo, si la cosa se destruye, entonces se destruye también el eidos. Y eso dice, efectivamente, él en un pasaje, que al destruirse una cosa, se destruye también el eidos. Que la forma se destruye. ¿Aristóteles lo dice? Claro. Sí. ¿Y cómo así? Porque una vez que tú la identificas, se contradice, porque en otras partes dice que la forma no se genera ni se destruye. Pero después, en otro pasaje, dice que la forma se destruye. Y hace, interesante porque hace una diferencia, bueno, era tradicional, pero él, digamos, mantiene la diferencia entre ideas de las cosas naturales e ideas de los artefactos. Cuando habla de ideas de los artefactos, es como bien claro que la forma preexiste, porque preexiste en la mente del obrero, del demiurgo humano.
del artesano humano. Entonces él dice, si el artesano hace una esfera de bronce, primero tiene el eidos de la esfera en la cabeza y el bronce en la oficina. Con la idea de la esfera en la cabeza y el bronce en la oficina, hace la esfera de bronce. Entonces llega a existir la esfera de bronce. Pero no llega a existir el eidos, ni llega a existir el bronce, porque ya estaba ahí. Entonces él dice, la materia no se crea y la forma tampoco se crea. Entonces pareciera que es algo que preexiste. Pero después cuando habla de los seres naturales, dice que no es necesario admitir que preexista la idea de hombre, porque basta admitir que el hombre genera el hombre. O sea, no necesito la idea de hombre porque basta la idea de tu papá. Porque él es el que te transmitió la forma de hombre. Pero evidentemente hay algo que no cuadra, porque la forma de hombre que te transmite tu papá no es la misma cosa que la forma de la esfera que está en la cabeza de alguien. Digamos, la forma de la esfera que está en la cabeza de alguien es una entidad inteligible. En cambio, la forma que está en tu padre es algo que ya materializa esa forma y es la forma entendida como... Yo creo que, en otras palabras, yo creo que hay una confusión entre la forma entendida como causa formal, como él a menudo la llama, causa formal, y la forma entendida como efecto de esa causa, o sea, la forma formada, la forma que yo recibo. También puedo llamarla forma, pero es la forma en el sentido de recepción, es el efecto de esa causa. Y tu papá, claro, es una causa porque te transmite esa forma, pero a su vez él es un efecto, él la transmite porque la recibió, es la cadena de un anillo de una cadena de un efecto, no es la causa formal en el sentido propio. Es un transmisor de la causa formal. Sí, entonces, si las ideas ahora están en las cosas, las ideas primeras y el principio hipotético, ¿dónde están? ¿En todas las cosas? ¿Al mismo tiempo? Es que eso es lo que le cuesta reconstruir a Aristóteles, precisamente porque corta la relación entre el eidos de la cosa y su causa como causa primera. Porque quita las ideas de la causa primera, pero no renuncia a decir que hay una causa primera. Dice que hay un motor inmóvil que es una causa primera, pero no dice que ese motor inmóvil piense las cosas, porque él quiere decir que no hay ideas en el cielo. Pero ahí corta una relación. Yo creo que eso se ve muy bien en el libro Lambda. Voy a anticiparlo acá porque tiene que ver con esto mismo que estamos conversando. En el libro Lambda, que es el libro anterior a este, pero anterior en la edición que probablemente no la hizo él, no la hizo Aristóteles, ¿no? Pero probablemente el libro Lambda, la mayoría de los críticos piensan que era el último libro de la primitiva edición de la metafísica, y después se agregaron otros libros, entre los cuales Mini y también otros más. Parece que la primera edición tenía solamente 10 libros y Lambda sería como el último. Al comienzo de Lambda... ¿Profesor, significa lambda? ¿Eh? ¿Qué significa que sea lambda? No, Lambda es la letra. ¿Como el número? Claro, Ya. el número, claro. Que sería número 12 en la numeración actual. Y que es el libro donde él sintetiza la doctrina de la sustancia y entonces contrapone también la sustancia sensible a la sustancia suprasensible, o sea, al motor inmóvil. Y entonces al comienzo hace como una clasificación general de las sustancias. Y ahí vuelve a distinguir las sustancias naturales de las sustancias artificiales.
A ver, parece que en el 3. Claro, aquí está. Leamos el 3. El que tiene que ver con esto. A continuación diremos... A continuación diremos que no se generan ni la materia ni la especie. Me refiero a la materia y a la especie última. Pues todo lo que cambia es algo y es cambiado por algo y hacia algo. Aquello por lo que cambia es el primer motor. Por lo que cambia es la materia y aquello hacia lo que cambia es la especie. Pues bien, se procederá al infinito que no solo se hace redondo el bronce, sino que también se hace la redondez o el bronce. Por consiguiente, es necesario detenerse. Claro, o sea, es necesario que haya una causa primera, ¿no? Cuando yo hago una esfera de bronce, no puedo decir que también se hace la redondez. Finalmente tiene que haber una causa primera de la redondez, ¿no? Y después sigue... Digamos, a continuación, que cada sustancia se genera desde otra del mismo nombre, tanto las cosas, que son sustancias por naturaleza, como las otras. Pues las cosas se producen o por arte o por naturaleza, o por suerte o por casualidad. El arte es un principio que está en otro, la naturaleza un principio que está en la cosa misma. El hombre, en efecto, engendra un hombre. Y las demás causas, privaciones de estas. Ven aquí. ¿Qué dice? Este pasaje es muy significativo. Las cosas se producen o por arte o por naturaleza. Dejemos de lado ahora la suerte y la casualidad, porque eso es simplemente como una privación de eso. O sea, decimos que algo se genera por casualidad si no tiene ni arte ni naturaleza. Pero en el fondo esto genera, en el fondo, lo único que quiere decir es que nosotros ignoramos cuál es la causa de eso, ¿no? Entonces, en el fondo, la distinción que nos interesa es esta. Lo que se produce por arte tiene un principio que está en otro. ¿Qué es este principio que está en otro? En el fondo es el eidos, la idea que está en la mente del artesano. La idea de esfera que está en la mente del artesano, ¿no? Pero después dice, la naturaleza, en cambio, un principio que está en la cosa misma. Porque según él no tiene que estar en el hiperuranio. Y si no está en el hiperuranio, entonces está en la cosa misma. ¿Cuál es aquí el problema? ¿Se dan cuenta que aquí hay un problema? ¿Qué significa que diga que el arte es un principio que está en otro? Significa que tiene que estar primero en la mente de alguien para que después se genere en la realidad. Yo tengo que tener en la mente la idea de la esfera para fabricar la esfera de bronce. El bronce representa la materia, que en el caso del mundo entero es como la materia prima, pero el eidos es la idea que está en mi cabeza. Entonces él dice, si yo veo una esfera, si yo veo un auto, tiene que haber un artesano que fabricó eso. Y por lo tanto tiene que haber una idea en la cabeza del artesano. En cambio, si yo veo a un hombre, según él, el hombre engendra el hombre. Entonces, el principio está en la cosa misma. O sea, es como si él dice, no hace falta postular la idea de hombre, porque la idea de hombre es algo como inmanente al hombre. Entonces basta postular que tú tengas un papá. Y no se necesita postular que haya una idea de hombre. O sea, se confunde la causa formal con la... Claro, se confunde la causa formal en el sentido estricto, que es causa primera, porque la causa formal en un sentido estricto es causa primera. Y él mismo lo ha reconocido 3 líneas antes, porque dice, se procederá al infinito, si no solo se hace redondo el bronce, sino que también se hace la redondez. No se puede hacer la redondez. La redondez es la causa formal, que es primera, es primaria. No se puede fabricar la redondez. Entonces, la redondez como forma es primaria.
Y entonces no la puedo poner en el mismo nivel que el papá que genera el hijo, porque el papá que genera el hijo no es causa primera, es un anillo de una cadena causal que tiene que tener un primer anillo. Y a mí siempre me choca cuando leo eso, porque como pensar que a Platón no se le hubiera ocurrido, o sea, que Platón hubiera planteado la velocidad de las ideas sin ocurrírsele que cada uno de nosotros tenía su papá. O sea, si bastaba decir que la causa era el papá, ciertamente que no hacía falta Platón ni la ciencia filosófica. Claro, digamos, para esto basta la observación, basta la biología, digamos, es confundir la biología con la filosofía, digamos, el tipo de causa por la que se pregunta la biología, no puede ser el mismo tipo de causa por el que se pregunta la filosofía, y él mismo lo dice, la filosofía es la ciencia de las causas primeras, en la filosofía primera, en la ciencia primera, ¿no? Que se pregunta por las causas primeras. Entonces, esto de que entonces el problema de la idea de hombre se soluciona porque el hombre tiene su papá, como que a mí me choca en boca de él, ¿no? Porque Aristóteles no es que sea un estúpido, ¿no? Pero está como obcecado por la sensación que me da es que está como obcecado por esta polémica que tiene o con Platón o con Espeusipo o con alguien que le caía mal de la escuela, no se sabe bien, ¿no? Pero le produce como una obcecación, porque hay una evidente incongruencia en el razonamiento. Si yo distingo lo inteligible, digamos, la estructura inteligible de alguien de su ser real, entonces después no puedo decir que la causa formal del hombre es que lo genera su papá. Es como absurdo. La causa formal, que es la inteligibilidad, es una entidad inteligible que en sí misma no puede coincidir con otro ente empírico. Es como decir, la causa de la torta es el molde donde yo meto la torta. Claro, está muy bien, pero el molde a su vez es un efecto. Para tener el molde tiene que haber una fórmula, tiene que haber una entidad inteligible en base al cual se diseña el molde. El molde inteligible no es lo mismo que el molde sensible. ¿Y pueden haber cosas que se generen por ambos principios? ¿Cómo ambos? Por ejemplo, el hombre que fuera un efecto del arte y la naturaleza. O sea, si entendemos, por ejemplo, que en la naturaleza, o sea, en la vida silvestre, las cosas, la evolución y todos los procesos biológicos se dan por acción, por arte de, no sé, de que los conejos invadieron cierto lugar y ahora hay una superpoblación de eso, entonces sucedió por arte, pero a la vez por naturaleza, porque es como la naturaleza de los animales. No sé si se entiende. Es que el problema es que en la medida que tú dices que esta naturaleza es inteligible, o sea, tienes que distinguir la estructura inteligible de la estructura real. Y el punto que hace Platón es que la estructura inteligible, cuando tú la consideras por sí misma, cuando tú la distingues de la realidad, te das cuenta que existe por sí misma. O sea, te das cuenta que puedes pensar la estructura inteligible sin la real, pero no viceversa. O sea, tú puedes pensar la idea de la naturaleza sin naturaleza, pero no puedes pensar la naturaleza sin idea de la naturaleza. O sea, digamos, la idea está en un plano lógicamente anterior que tú puedes pensar sin... O sea, se me ocurre otro ejemplo que creo que es como más ilustrativo. Por ejemplo, el ser humano ya existe a lo mejor desde una idea natural, pero si el hombre no se reproduce, lo cual es un arte... ¿Por qué reproducirse es un arte? Porque se requiere que dos humanos se aparen. Pero eso no es un arte, eso es la naturaleza. Esa es la diferencia entre arte y naturaleza. El arte implica la idea. Arte es otra palabra para decir idea.
sea, el arte, Porque el arte necesita una idea. el arte no es como una acción, algo que se genera, como que algo se genere por arte, es que se genere por una acción. Por una acción, pero en base a una idea. El arte es acción en base a idea. Entonces, necesita la idea y después necesita el artesano. Claro, porque una de las críticas que hace, después también lo dice en Lambda, una de las críticas que hace Aristóteles a Platón es que las ideas, ellas por sí solas no pueden crear, porque son entes puramente pensados. Pero Platón respondió, solucionó ese problema, porque dijo, está muy bien, buena crítica, pero basta con decir que, entonces, además de las ideas, hay un demiurgo, hay un artesano, tiene que haber alguien que pone en práctica las ideas. Entonces, no basta con decir que las ideas son divinas o que son dioses, porque ellas como tales son entidades pensadas. Entonces, necesita un alguien que las piense. Y entonces, este demiurgo es la causa eficiente. No basta la causa formal, se necesita la causa eficiente. ¿Por qué sería por naturaleza entonces? ¿Cómo? ¿Por qué sería por naturaleza lo que decía el compañero? Entonces? No, es que él decía que, o sea, la cosa que no quedaba clara era cuál era la relación entre arte y naturaleza. Claro. El razonamiento de Platón es que las cosas necesitan de una causa formal y eficiente, y entonces se necesita un arte para fabricarlas. Y entonces eso, si vale para los entes artificiales, tiene que valer también para los entes naturales. Ahora, en la escuela platónica también se ha hecho la diferencia entre ideas de los artefactos e ideas de las cosas naturales. Pero en último término, Platón llega a la conclusión que el razonamiento es el mismo, porque se trata de descubrir la estructura racional detrás de las cosas. Cuando tú descubres la estructura racional detrás de las cosas y descubres que esa estructura es pensable por sí misma, sin la cosa, que la cosa es posterior ontológicamente, que hace la diferencia entre lo que es causa y lo que es efecto. Por eso es causa, porque es ontológicamente anterior, y si es una entidad inteligible se necesita alguien que la piense. Ese es el concepto de arte. El arte es una acción basada en la idea, ¿no? Pero que supone una persona que la piense y que sea capaz de llevarla a la práctica. Y entonces, claro, responde la objeción de Aristóteles que era correcta. No bastan las ideas, se necesita un demiurgo. ¿No? Por eso aparece el demiurgo. ¿Dónde aparece el demiurgo en Platón? En la República. ¿Dónde más? En el Timeo. ¿Dónde más? Sofista. En el Sofista aparece el arte divino y el demiurgo. ¿Teteto? ¿Dónde más? ¿Teteto? No me acuerdo, puede ser, pero no me acuerdo. Donde estoy seguro que aparece es en Las Leyes, que también es una de las últimas obras. Entonces es claramente una doctrina constante. O sea, en el Platón tardío, presumiblemente por la influencia de la propia crítica de Aristóteles sobre la causa eficiente, Platón elabora la respuesta correcta, digamos, o sea que se necesita el demiurgo, se necesita el arte divino. Pero Aristóteles, claro que es difícil hacer discurso cronológico porque no sabemos si no tenemos muchos datos para saber en qué momento escribió esto, si después cambió de idea, pero a lo que tenemos, ¿no? Aristóteles no supera esta diferencia, ¿no? Entre lo que se produce por arte o por naturaleza. Entonces, de lo que se produce por arte está dispuesto a admitir que hay una idea previa, pero de lo que se produce por naturaleza no quiere admitir la idea previa, porque si no se caería toda su crítica a la doctrina de las ideas, y entonces nos quiere convencer que el principio está en la cosa misma. Pero, ¿qué significa eso que está en la cosa misma? Si algo es principio, tengo que partir distinguiéndolo de la cosa, porque uno es causa y el otro efecto. Si yo lo identifico con la cosa, entonces pierdo la noción de causalidad. Entonces, ahora entiendo bien la confusión que tenía era que pensaba que decía que algo se genere por naturaleza y por arte eran como cosas al mismo nivel.
pero está diciendo que algo que se genera por arte es algo que en realidad se está generando por naturaleza, porque no sé, pues yo creo algo, es porque en realidad tengo una idea que por naturaleza está en mí. Cuando creo algo por arte, en realidad eso que se generó por arte se generó en mi cabeza por naturaleza. No, No entiendo. no, porque lo que se genera, no, porque lo que se genera por naturaleza en la secuencia de las causas naturales es precisamente lo contrario del arte. Porque cuando tú generas por naturaleza, cuando tú generas un hijo, no necesitas saber nada. La naturaleza lo hace todo. No es que tú tengas que preocuparte de cómo funciona el ser humano, que tiene que tener ciertas partes. Tú lo único que haces es transmitir algo por un mecanismo natural. Este algo está diseñado, pero no eres tú el que lo diseña. Viene diseñado. Entonces, tú eres el transmisor de ese diseño, pero no puedes ser confundido tú con la causa formal. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Profe, con respecto a lo que usted acaba de decir sobre que si uno separa el principio de la cosa, se está perdiendo la relación de causalidad, porque hay que separarlo, claro, porque esto causa esto otro. Y tomando en cuenta como algo más contingente, o sea, más contingente entre comillas, como el ADN, ¿qué tal si el ADN es nuestra causa, por así decirlo, y aún así está dentro de nosotros? Pero aún así está dentro de nosotros como algo separado, por así decirlo, de nosotros mismos, pero que nos causa, porque nos desarrollamos en cuanto a nuestro ADN. Ah, claro, pero es causa, pero a su vez es causado. Claro, sí, es algo que si tú quieres como que tiene escrita la causa formal, pero es una transmisión de esa escritura, no es que sea la causa. El ADN no es la causa formal, sino que Otra cadena. Lo que causa claro, es aquello que trae la información entonces lo que de causa la el causa ADN, formal, pero se te tiene que remontarse a... entonces sería lo que causa el ADN lo que es la causa formal. Claro, porque claro, el ADN es como una información, efectivamente, ¿no? Pero Una entonces, información escrita como en las células, pero que necesita que alguien la haya escrito, o sea, digamos, una información que alguien... claro, entonces podría decirse en ese mismo sentido que, ya que el ADN no es la causa formal y que el ADN es solamente el que transmite la información, no hay sustancia más allá del ADN porque como es transmitido, no es la causa formal y por lo tanto la única sustancia que hay es como la sustancia del primer humano que fue No, porque transmitida, ¿no? precisamente es la sustancia del primer humano la que reclama una causa formal. ¿Quién diseñó el primer ser humano? Claro, pero entonces los demás seres humanos no tendrían como causa formal, por así decirlo, porque es solo la copia de la causa formal primera que es del primer ser humano, por así decirlo, ya que no son causa formal. No, porque tienen esa misma causa formal que se va transmitiendo. Esa misma, claro, a eso me refiero. Claro, esa misma Entonces, se va diría que es transmitiendo. la misma causa formal que se va transmitiendo. Claro, sí, sí. Y el punto es que la causa formal, propiamente tal, es una causa primera. Entonces no puede ser identificada con un anillo de la cadena posterior. Y trasciende la materialidad. Y tiene que trascender la materialidad porque tú la puedes pensar en sí misma. Él dice, lo dirá después en los capítulos anteriores del libro mío, dice como que subsisten, ahí habla de los entes matemáticos, que son pensados como independientes de las cosas, pero subsisten en las cosas. O sea, como que los separamos con el pensamiento, pero son entidades que tienen su ser, y por lo tanto termina diciendo que su ser está en las cosas. Pero el problema de eso es que incurre en una contradicción fundamental, que si su ser estuviera en las cosas, entonces al destruir las cosas se destruiría también el ente matemático, cosa que es falsa.
aprovechando que quedan 15 minutos de clase, Ah, ¿verdad? entregar la prueba y quizás hacer preguntas sobre Platón. Qué bueno que me recordaste la prueba, pero espera, no, terminemos otro pedacito aquí para terminar, porque ahora quería terminar ese pedacito de la crítica que hace en mí, leer solo un último pedacito más y después entregamos las pruebas. Habíamos leído, estábamos en el cuarto, ¿eh? Terminemos de leer, terminemos el cuarto y leamos el 5, que es esta parte donde se resume como la crítica principal a las ideas. Perfecto, las pruebas que dimos. De la primera tanda. Sí. Y si la especie de las ideas y de las cosas que participan de ellas es la misma, habrá algo común. Claro, esta es la famosa objeción del tercer hombre, ¿no? Si la especie de las ideas y de las cosas que participan de la misma, habrá algo común. Porque, en efecto, en el caso de las diadas corruptibles y de las que, siendo muchas, son eternas, la especie diada ha de ser una y la misma, con más razón que en el caso de la diada en sí y de una diada cualquiera. Y si la especie no es la misma, no tendrá en común más que el nombre y será como si uno llamara hombre a Calías y a un leño sin haber visto ninguna correspondencia de ellos. Y si, en cuanto a las demás cosas, pretendemos que los enunciados comunes se ajustan a las especies, por ejemplo, que figura plana con las demás partes del enunciado se ajusta al círculo en sí, pero añadiendo de lo que es preciso mirar que esto no sea completamente vano, pues ¿a qué se añadirá? ¿A centro o a plano o a todos los términos? Porque todas las cosas incluidas en la sustancia serán ideas, por ejemplo animal y bípedo. Además, es evidente que tendrá que ser algo en sí, como lo plano, cierta naturaleza que se dará en todas las especies como género. ¿Sigo? Sí, no, así leamos también el 5 que como que completa esta crítica. Pero la dificultad más grande sería esta. ¿Qué es lo que aportan las especies a los entes sensibles, tanto a los eternos como a los sujetos a generación y corrupción? No son para ellos, en efecto, ni causas del movimiento ni de ningún cambio. Por otra parte, tampoco ayudan nada a la ciencia de las demás cosas, pues las especies no son sustancias de estas. Si lo fueran, estarían en ellas, ni a su existencia, ya que no están en los entes que participan de ellas. Pues si estuvieran, quizás podría opinarse que eran causas como lo blanco mezclado o lo blanco, o a lo blanco, mezclado a lo blanco. Pero este argumento, expuesto en primer lugar por Anaxágoras y posteriormente por Eudoxo, en su discusión de las dificultades y por algunos otros, es por demás refutable, pues fácilmente se puede reunir muchos inconvenientes y absurdos contra esta opinión. Y tampoco proceden de las especies y las demás cosas en ninguno de los sentidos en que solemos decir que una cosa procede de otra, y decir que son paradigmas y que las demás cosas participan de ellas, es decir, vaciedades y hacer metáforas poéticas. Claro, aquí noten que está hablando de la palabra principal para Platón, ¿no? La relación de participación de las cosas con las ideas. Entonces él dice decir eso es decir vaciedades, ¿no? Usar metáforas poéticas, no decir nada. Pues, ¿cuál es el agente que actúa mirando las ideas? Además, cabe que algo sea o llegue a ser cualquier cosa sin haber sido copiado de un modelo, de suerte que, tanto existiendo como no existiendo Sócrates, uno podría llegar a ser como Sócrates. Y lo mismo, evidentemente, si Sócrates fuera eterno. Por otra parte, habrá varios paradigmas de una misma cosa, por consiguiente, también varias especies. Por ejemplo, del hombre, lo animal y lo bípedo, y al mismo tiempo, también el hombre en sí. Además, las especies serán paradigmas no solo de las cosas sensibles, sino también en sí mismas. Por ejemplo, el género será paradigma de las especies incluidas en el género, de suerte que una misma cosa será paradigma de imagen.
Además, parece imposible que las sustancias estén separadas de aquello de lo que es sustancia. Ve que esta es como una obsesión que tiene, ¿no? Que la sustancia esté separada de aquello de lo que es sustancia. ¿Sí o no? Por consiguiente, ¿cómo podrían las ideas, siendo sustancias de las cosas, estar separadas de ellas? En el Fedón se dice que las especies son causas tanto del ser como del devenir. Sin embargo, aunque existan las especies, nada llega a ser si no hay una causa eficiente. Y, por otra parte, llegan a ser muchas cosas, como una casa o un anillo, de las que, según su doctrina, no hay especies. De suerte que, evidentemente, cabe también que aquellas de las que afirman que hay ideas sean o lleguen a ser por las mismas causas que las que acabamos de mencionar, y no gracias a las especies. Por lo demás, acerca de las ideas pueden reunirse de este modo y mediante argumentos más razonados y rigurosos muchas objeciones semejantes a las que hemos considerado. Sí, hasta ahí. Ahí termina el 5. Pero dice, pueden reunirse muchas más, pero al final son siempre las mismas. Él repite estas críticas en Alfa 9, en otras partes, pero las críticas son siempre estas mismas. Entonces, el primer ejercicio que hay que hacer es distinguir las que, según él, eliminan las ideas de las que, según él, las multiplican más de la que Platón acepta. Porque evidentemente esas apoyan las ideas todavía más que Platón, entonces no pueden ser consideradas críticas a la doctrina de las ideas, ¿no? Sino que simplemente a la forma que Platón le da, que no admite ideas de todas las cosas. Y yo creo que son argumentos válidos, pero evidentemente no son argumentos en contra de las ideas, son argumentos a favor. Son argumentos a favor que amplían el mundo de las ideas, que hay ideas no solo de las sustancias, sino de las negaciones, de los accidentes, de los entes sensibles, que puede haber ideas de ideas, que las especies se predican unas de otras, etc. Eso amplía el mundo de las ideas. Entonces, puede ser que Platón no las aceptaba, pero son argumentos a favor de las ideas, no en contra, ¿no? Ahora, de los que están en contra, ¿cuáles son los, resumiendo, finalmente, cuáles son los argumentos netamente en contra de las ideas en que él se funda? La separación, que claro, si se entiende que están separadas y al mismo tiempo se entiende que por esa separación no se está haciendo una separación también ontológica, en ese sentido la crítica es válida, como usted dijo, porque estarían siendo un mismo tipo de ente ontológico. Entonces ahí Está sí claro, se estaría es válida en el agregando- sentido que no pueden ser consideradas cosas reales en el mismo sentido que o sea, no pueden ser cosas que se suman a otras cosas, en el sentido de entes reales, ¿no? Claro, tienen que estar separados ontológicamente también si es que se separan. O sea, tienen que ser otra clase de cosas, no pueden ser cosas en el mismo sentido. En eso tiene razón, pero no es un argumento en contra de que existan las ideas, sino que es un argumento en contra de que existen como cosas. Entonces no se refutan las ideas, sino el modo de existencia de las ideas, ¿no? Que hay ideas que no existen en lo sensible, ¿no? ¿Cómo? Que hay ideas que no existen en lo sensible, que hay más ideas de lo que realmente, de las cosas que existen. O sea, por un lado hay más ideas, claro, es curioso porque él para refutar a Platón aquí, en el fondo demuestra que hay más ideas de las que decía Platón, que Platón se quedó corto, que hay más ideas de lo que decía Platón. Y en cuanto a que no existan, la crítica, en el fondo, lo que termina concluyendo es que las ideas tienen que existir de otra forma o que tienen que ser complementadas con otros elementos. Por ejemplo, cuando dice decir que son paradigmas y que las demás cosas participan de ellas es decir vaciedades. Pues, ¿cuál es el agente que actúa mirando a las ideas? Entonces, no se trata de decir que haya paradigmas sea una vaciedad. Significa que es insuficiente. Tiene que haber paradigma y tiene que haber alguien que lo pone en práctica. Que tiene que haber el artesano.
Pero no es un argumento en contra de las ideas, es un argumento que dice que además de las ideas tiene que haber otra cosa. Entonces, al final, si uno va al hueso, el único argumento es, digamos, sólido es este, que es contradictorio que la idea sea una cosa real, ¿no? Pero en todo el resto no hay argumento. O sea, se reafirma que si no es una cosa real, en cuanto que no es real, sí, existe, sí tiene su modo de existencia. Profe, ¿no resulta quizás como un poco inverosímil pensar que hay ideas de las cosas materiales, de las cosas que son como específicamente materiales y contingentemente materiales? Por ejemplo, no sé, un celular, hay una idea de un celular, siendo que es algo que es como perteneciente, podríamos decir, en regla a nuestro arte. Sí, porque cuando dices que pertenece al arte, estás diciendo que No resulta más tiene una idea. No resulta más verosímil decir que las ideas en realidad son de los valores y de aquellas cosas que realmente se pueden predicar como universales. Porque si existen ideas de esto por ejemplo podría ser como, tiene en sí muchas ideas dentro de sí. Por ejemplo, la idea de lo más grande, la idea de lo cuadrado, lo curvo, lo pesado. Claro, ahora que tú dices eso, alguna de las críticas que él más repite, que le parece como muy fuerte, es como que las ideas terminan siendo demasiadas. Y que podrían ser infinitas realmente si se mezclan. Pero eso es bien, es correcto, efectivamente es así, pero no hay ningún argumento en contra de las ideas. ¿Son infinitas las ideas? Pero claro, y él en el fondo lo demuestra y pretende que esa demostración refute las ideas. Dice, no existen porque son infinitas. A mí me parece que demuestra lo contrario. Existen tanto que son infinitas. O sea, existen más de lo que Platón había sospechado. Porque claro, lo que aparentemente es contraintuitivo es que a primera vista parece que las ideas tienen que ser menos que las cosas, porque las ideas unifican las cosas. Entonces, hay una sola idea de silla y 10 millones de sillas, supongamos. Entonces pareciera que las ideas, cuando las vas a contar, fuesen menos. Pero realmente cuando las vas a contar te das cuenta que son más, porque el pensamiento puede descomponer infinitamente las cosas. Y entonces las ideas son efectivamente infinitas, y él lo demuestra. Pero no puede pretender después que eso es un argumento en contra de las ideas. Si son infinitas, son más de lo que y existen las ideas, son más de lo que se pensaba. Existen las ideas complejas y las ideas simples. Claro, y en cuanto a complejidad, pueden ser infinitamente complejas. Y puede haber ideas de ideas, porque tú puedes siempre pensar, puedes pensar a Juan que piensa a Pablo, y pensar a Pablo que piensa a Juan y Pablo, y a Diego que piensa a Juan, Pablo y Diego, y las puedes combinar de un modo infinito. Basta decir que los números son infinitos. Claramente las ideas son infinitas. Entonces, quejarse que no existen ideas porque son demasiadas es contradictorio. Pero eso no sería también como contradictorio en el sentido de que Platón también lo que buscaba es de lo más complejo a lo más simple. Claro, pero lo más simple, claro, eso puede parecer contraintuitivo porque las ideas te reenvían a una primera idea que es la más simple de todas, correcto, pero eso no quita que entre el paso de las ideas complejas a ideas, resulta que hay más ideas que lo sensible, entonces ahí estaría como añadiéndole esa complejidad. Pero si claro, lo estáis haciendo más complejo, ¿cómo después explicáis que quiere ir a lo más simple? No, porque simple tiene que ser el principio. Tú te remontas con las ideas al principio que es simple, pero del principio que es simple pueden salir infinitas cosas. Pueden combinarse infinitas cosas. O sea, en el fondo la doctrina de las ideas es la única cosa que explica la mediación entre lo uno y lo múltiple. Que digamos que hay una multiplicidad, pero que esta multiplicidad se reconduce a la unidad. Pero con la diferencia de que en la multiplicidad empírica hay una multiplicidad finita, hay un número finito de seres empíricos. En cambio, la multiplicidad de las ideas es infinita, porque hay infinitas combinaciones. Digamos, tú puedes combinar los entes empíricos
de infinitos modos. Entonces las dos cosas, claro, son contraintuitivas, pero no es un argumento lógico en contra de las ideas decir que son demasiadas. Es todo lo contrario. Es decir, hay más ideas que la que Platón había pensado, hay que completar el mundo de las ideas. Profe, tengo una última pregunta, pero con respecto a la prueba. Ah, ¿verdad? Que ahora sí que tenemos que entregar la prueba. No, Sí. con respecto a la que viene. La que ¿Puedo viene. llevar las citas preparadas y escritas? ¿Cómo? Es que usted exige citas. Eso, sí. Sí, ¿puedo llevar las citas escritas ya? Y entrar con el papel donde tengo las citas que podría ocupar. Con las citas como ya preseleccionadas, dices Sí. tú. Sí, eso. Pero basta con subrayarlas, porque tú no... Yo, como que eso de recortar citas, yo prefiero que subrayen... Es que no tengo el libro en físico. No, pero se puede imprimir las partes... No tengo plata ya aún. Que no tengo plata. Para imprimir, pero no son tantas páginas. Ya bueno, vaya. Intenten imprimir, porque eso de aislar los pasajes siempre como es peligroso, porque uno como que lee el pasaje aislado. Siempre es mejor leerlo en el contexto, no olvidar que tiene un contexto. Entonces puedo, por ejemplo, venir y preparar la cita en el sentido de que me anoto cuáles son las líneas. O sea, tú puedes, claro, subrayar las citas más importantes y también tener una referencia, claro, como unas referencias anotadas. Claro. Que faciliten. Ya puedo hacerlo. Claro, ustedes pueden anotar en el impreso, pueden subrayarlo y pueden anotar referencias. De manera que fácilmente pueden, por ejemplo, conectar pasajes, ¿no? Esa es la idea, que el texto lo trabajen y que anoten la referencia, así después rápidamente pueden conectarlo, porque el texto es como un poco asistemático, ¿no? Entonces es bueno poder rápidamente ir de uno al otro. Parece que las pruebas las tenemos que entregar afuera, porque... Profe, entonces, aparte de Lambda, en la prueba va a entrar Lambda, va a entrar libro primero, cuarto, séptimo y 12. O sea, 12 en Lambda. Es suyo curso, ¿no? 12 en Lambda. Entonces va a entrar primero, cuarto, séptimo, 12. Primero, cuarto, séptimo, 12 y 13, que son los primeros... Pero del 13 bastan con los primeros 5 capítulos. Ya, y todo lo demás es completo. Todo lo demás es completo, sí. Igual señalaremos las partes más... Igual daré indicaciones de las partes más cruciales. Profe, lo uno es el bien. Lo uno es el bien. Lo uno es el bien. Claro, uno y bien son como conceptos que se pueden aplicar al principio. Recuérdame la fecha de la prueba, es el miércoles 27. El próximo miércoles. ¿Qué cosa? La prueba de... Ok. No, ¿qué fecha de alguien sabe? El próximo miércoles. Hoy es 20, 27. 27. ¿27 entonces? Entonces eso significa que nos queda una sola clase. Sí, claro. Votámoslo, por favor. La de mañana Sí, bueno, eso significa que mañana vamos a tener que leer Lambda. Y... Claro, yo creo que lo de Z, lo del séptimo se va a reducir a algunas citas puntuales, porque el séptimo es muy enredado. ¿Cómo lo hacemos con la ¿la día? Sí. pero nos conviene tomarla afuera como Es que siempre. ya se fueron muchas personas. Se fueron muchas. Pero si yo dije que teníamos que entregar las pruebas, bueno. No importa, vamos a anotar los que estén, pero sobre todo quiero entregarles las pruebas.
ese valor. No, Matías Espinosa. Matías, Sebastián, Ismael, Ágata, Ignacio,